Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes 13 de septiembre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy, gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Titular de hoy cita importante macroeconómica, publicación dentro de poco más de una hora del dato de inflación en Estados Unidos, y eso nos coge en importantes resistencias tanto en el futuro del SP500 como en el Nasdaq. Ahora lo veremos en los gráficos. Como siempre, antes de empezar el análisis, recordar que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También recordaros, estamos a poco, no llega ni a 2 semanas de la nueva edición del curso de Scalping, que tendrá lugar en estas fechas, 23, 24, 30 de septiembre, 1 y 14 de octubre, un curso en directo con todo grabado para luego poder verlo cuantas veces uno necesite. Lo doy yo íntegramente y bien, estamos a poquito tiempo para saber un poco más del contenido del programa y algún que otro detalle. Recordad que tenéis en la web, dentro aquí de espejodeltrader.com, cursos de trading, especialización en intradía scalping, y aquí dentro tenéis un poco de información y un vídeo informativo, ya un poco explicado el programa, el detalle del contenido y demás. Así que os invito a verlo, y si queréis más información, un poco más de mi mano, pues enviarme un mail a info@espejodeltrader.com o enviarme un WhatsApp al 34 653 694517. Bien, vamos allá, vamos al mercado. Empezamos con el análisis del futuro del mini SP500 gráfico diario. Ayer vimos, de nuevo, estamos teniendo días consecutivos alcistas y otra jornada ayer, lunes, pues de subidas, llegando a esa resistencia que teníamos tan importante y superada en la jornada de hoy. Veremos si esto, después de la publicación del dato de inflación, continúa su subida ante un poco esa esperada, posible de un poco estancamiento de la subida de la inflación, una moderación y por tanto pues un poco de buenas noticias para los mercados. Entonces, ayer ¿qué tuvimos? Pues tuvimos una jornada alcista, pero que vimos esa reacción esperada en esa zona de los 4.130 aproximadamente. Aquí incluso ya en el gráfico de 4 horas se puede apreciar. Fijaros como cuando el precio llegó a esta zona, ahí hubo un poco de pausa, de encuentro de resistencia. Estábamos en la resistencia clave, ya lo hemos comentado en vídeos anteriores y ayer también, esa confluencia del último mínimo en gráfico diario que ahora podía ejercer de resistencia, ese retroceso entre el 50 y el 61 y además media de 200 en este marco temporal de 4 horas, y ahí vemos esa reacción. Luego ya vemos que en la sesión de hoy se ha superado esa zona y estamos pues acercándonos a la siguiente zona de resistencia. Ahora lo veremos mejor en marcos menores. Bien, como niveles importantes para la sesión de hoy, tenemos en un primer momento como resistencias 2 resistencias que considero menores y que depende un poco de la volatilidad, tras la publicación del dato, que será probablemente elevada, pues las pueda llegar a, si es el caso de subidas, las pueda llegar realmente a romper con mucha facilidad hasta llegar a la resistencia principal, que está en los 4.220, que es el punto de arranque de este último impulso bajista que tuvimos aquí a finales de agosto, 4.220 más o menos, 4.240 es la resistencia más importante siguiente, y luego la otra, los máximos del mes de agosto en los 4.330 aproximadamente. Y además tenemos ahí esa directriz bajista que tenemos aquí, la voy a poner para que la veamos más claramente, desde los máximos históricos, así que atentos a ese nivel. Pero antes de llegar a la primera gran resistencia, 4.220, tenemos 2 menores que de alguna forma aquí vemos el porqué. Ahí se ve mejor esta zona de aquí. Aquí dejo una estructura de giro en estos máximos aquí del 26 de agosto. Mínimo común en esta zona, 4.200, además número psicológico, y por tanto a tener en cuenta este nivel. El siguiente lo veremos mejor en una hora, pero aquí ya se
poco se ve, ¿no? Esa pequeña estructura de giro, hasta incluso se puede apreciar una especie de taza, taza con asa que se le llama, una estructura de giro que tampoco tuvo grandes repercusiones, aunque sí que cumplió su patrón, ¿no?, de distancia entre el mínimo y lo que sería la línea clavicular. Y ahí, cuando se rompió esa zona de resistencia, se produjo un poco ese throwback, y en la zona de los que estamos cerquita, de los 4170, podemos encontrar otra resistencia. Repito, son resistencias menores, los 4170 y los 4200. La más importante la encontramos en los 4220. Si vamos al marco temporal de una hora, voy para atrás, un poco para que veamos estas dos resistencias menores. Fijaros, como un poco ahí se formó esos máximos del día 25 rotos, el throwback, estructura de giro, mínimo común y además número redondo. Por eso destaco este nivel como resistencia intermedia. Y esta zona, ahí se ve también muy claramente esa estructura de giro con su resistencia, ruptura y el throwback también en los 4170 aproximadamente. Bien, como soportes, ya hemos comentado las resistencias, los niveles a tener en cuenta para la sesión de hoy. Como soportes, el más destacado, pues claro, no podía ser menos, los 4130, que habían sido una gran resistencia en estos últimos días, pues ahora, una vez superado, se ha convertido en soporte. Y fijaros en lo que os decía de la reacción del precio ayer. Cuando llegó a esta zona, fijaros cómo el precio pues no pudo superar ese nivel a la primera. Hubo ahí ese throwback, esos últimos máximos en una hora, intento de continuación, tampoco pudo al final de la sesión con ese nivel, retroceso, y así que en la apertura en el Globex hoy se ha roto ese nivel, dejando los máximos del día aquí cerquita de los 4145, una cierta corrección, un throwback, dejándonos los mínimos del día en los 4130, nivel clave, y desde aquí ha arrancado la continuación alcista, con lo cual nivel a tener muy muy presente. Ya no conviene perder esta zona de aquí, los 4130, ahora debería ejercer como soporte y sería pues ese el nivel más importante ahora mismo a controlar. Tenemos otros soportes menores e intermedios, que sería un poquito esta zona de aquí. Voy a poner el gráfico de 15 minutos para verlo más claro. En los máximos del día de ayer, que se rompieron en la jornada de hoy, en la sesión europea, al arranque de la sesión europea, y que han dado pues esa corrección en la apertura europea, más una oportunidad interesante de entrada aquí en este pequeño throwback 4140, dejándonos los máximos de la sesión europea en este nivel, 4150 aproximadamente, que han sido rotos pues hará poco más de una horita. Ahí tenemos un otro soporte intermedio en los 4150. Por eso marcados son más niveles intradiarios, pero que tenemos que considerarlos para la operativa de hoy en el caso de que el precio pues diera un giro a la baja, ¿no? Pero con los ojos puestos sobre todo en el soporte principal en los 4130. Bien, vámonos al Nasdaq, echemos un vistazo a este otro índice. En gráfico diario también, ahí vemos ayer otra jornada alcista y acercándonos este índice, sí, estamos de pleno en la gran resistencia de los 12.900, 13.000, ahí tenemos una resistencia muy potente. Estamos en esa zona de últimos, aquí este soporte que dejó en diario, que fue roto a la baja a finales de agosto, que coincide con el 50% de retroceso desde los máximos aquí del mes pasado y por tanto ya más media de 100. Importante confluencia de resistencias que estamos justo de lleno en ella. Y aquí se aprecia también esa confluencia de la media de 200 en este marco temporal de 4 horas y como resistencias siguientes. Si el precio supera los 12.900, 12.950, también un poco, los 13.000, estamos un poco ahí. La siguiente resistencia menor a tener en cuenta los 13.050. Ahí tenemos esos niveles, un poco en línea con lo que hemos comentado en el anterior índice. Esa zona de aquí de resistencia que luego polarizó a soporte. La siguiente también, otra resistencia menor, pero también tengámosla en cuenta, en los 13.150. Aquí de esa estructura de giro, ese mínimo común, y luego ya la más importante, la zona de los 13.250, 13.300, que es el inicio del último arranque bajista que tuvo lugar a finales de agosto. Como soportes principales, vamos al gráfico de una hora para verlo mejor. Aquí tenemos en primer lugar los mínimos del día.
Aquí en la zona de los 12.820 tenemos un soporte, además técnico. Fueron un poco esos máximos de ayer, rotos al alza y polarizados a soporte en la jornada de hoy, en la sesión europea de hoy, en 12.800, aquí un poquito lo vemos, 12.820 más o menos tenemos el primer soporte. El siguiente lo encontramos en los 12.750 aproximadamente. Ahí también tenemos un poquito esa zona de aquí del día 12, esa resistencia que luego fue rota, también polarizado soporte en esa corrección técnica, por tanto siguiente punto de soporte y media de 50. Y el siguiente en los mínimos semanales, en la zona de los 12.650 aproximadamente tenemos los mínimos de la semana y el siguiente soporte pues relevante. Así que vamos a ver si se consiguen superar estas resistencias. Atentos, de aquí poco menos de una hora a la publicación del dato de inflación va a mover mercado. Vamos a tener una sesión americana pues un poco condicionada a ese dato. Importante el Nasdaq, que estamos justo en esa zona de resistencia, como no pueda con ella y se nos gire, también va a hacer girar al S&P 500. Ya sabéis la gran influencia que tiene el S&P en cuanto al sector tecnológico, es el sector que tiene mayor peso y por tanto todo lo que un poco haga el Nasdaq luego lo va a hacer el S&P en gran mayor medida, porque tiene pues eso, un poco ese arrastre del sector tecnológico que tiene gran peso en ese otro índice. Así que vamos a ver si se consiguen romper estas resistencias y nos acerca a esos máximos del mes de agosto, donde tiene la siguiente resistencia principal. Y si se nos gira, cuidado con el S&P 500 que tenemos ahí en esa zona aquí de los 4.130, un gran soporte que no debería ser perdido para pensar en la continuación alcista después de toda esa estructura que hemos ido comentando en los últimos días en el gráfico diario, para ir viendo esa posibilidad de acercamiento de nuevo al máximo anterior, máximos de agosto, media de 200 en gráfico diario, lo tenemos todo por esta zona, y directriz bajista desde los máximos históricos. Bien, pues dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde y buen trading. Hasta mañana.